Amigos de Videos Mundo, atentos, vamos a escuchar el mensaje urgente de Donald Trump en un contexto donde se intensifica la guerra mundial comercial. Escuchemos al presidente de los Estados Unidos. Muchas gracias. Una gran audiencia. Nos ha ido muy bien aquí antes, pero ahora hemos roto todos los récords. Escuchaba a Mike Johnson diciendo que hemos roto todos los récords. Más de 35 millones de dólares. No está mal para una noche. Nada mal. Bueno, me encantan estos salones, como ustedes saben. Me pregunto si ustedes dirán, bueno, esto puede ser interesante. Si le pudiéramos dar la vuelta, estaríamos hablando contra una pared. Bueno, quizá la próxima vez haremos algo así y le apuntamos a 45 o 50 millones. Mucha gente, ustedes han roto el récord de asistencia, de contribuciones, y es un gran tributo al Partido Republicano y todo lo que representa. Es maravilloso. Quiero agradecerle especialmente al presidente de la Cámara, Mike Johnson, quien ha sido increíble. Y tenemos gente increíble apoyándonos, en la mayoría republicana en la Cámara, como saben, con la ayuda de todos aquí en la sala. El año que viene el Partido Republicano va a desafiar a la historia. Ya lo estamos haciendo, estamos logrando grandes cosas y será muy interesante. Tendremos un año muy interesante. Estamos levantando una fortuna con los aranceles. 2.000 millones de dólares por día. Bueno, la prensa fustiga el tema de los aranceles, pero estamos recibiendo 2.000 millones de dólares. No estamos hablando de 35 millones, eso no es nada. 2.000 millones de dólares por día. Y dicen, bueno, quién sabe. Solamente un enemigo puede hablar así. Y hay muchos países que quieren venir a hablar con nosotros para llegar a algún acuerdo. Estamos haciendo cosas que nadie hubiera podido imaginar. Estamos haciendo todo lo posible para derrocar a los extremistas de la izquierda extremista. Todo lo que hacen es quejarse. Quieren poner a hombres a competir en deportes de mujeres. Siguen peleando por eso. No voy a mencionar a este tipo, es simpático, pero es un perdedor, es un demócrata. Y él estaba discutiendo esta mañana diciendo, tenemos que tener esto, es injusto que no se permita que los hombres compitan contra las mujeres. ¿Pueden creer esto? Pero bueno, muchas de estas cosas no deberíamos combatirlas. Déjenlos tranquilos y los esperamos cerca de las próximas elecciones. Porque si se avivan cambios de política, si no queremos eso. Vamos a ganar en las elecciones de mitad de periodo y pienso que tendremos una victoria abrumadora. Va a ser algo excepcional. Y creo que estamos ayudando mucho con el tema de los aranceles. Esto es algo positivo. Esto va a ser una cuestión legendaria. Pero debo decir que esto le pone presión a esos pocos republicanos que no llegan a la raya. ¿Cuál es la alternativa? ¿Una legislación demócrata? Bueno, ustedes saben que tenemos la prolongación de la deuda. Hay que hacer esto. Tuvimos una excelente reunión hoy, pero por si acaso hay un par de rezagados. Tenemos que llegar a la meta. Cierren los ojos y sigan adelante. Es una legislación fabulosa. Ya basta de estar con estas posturas. Caray. Estas políticas de los demócratas son algo terrible. Piensen en eso. Fronteras abiertas. Estas cosas estúpidas que han hecho. No hablan de energía, no hablan de nada. Han perdido la confianza, todo está mal, pero la única cosa que tienen es que ellos siempre votan en conjunto. Nunca sale uno que dice, no vamos a aguantarnos. La alternativa es un infierno. Los republicanos tienen esa sola cosa que arreglar. Hay que unirse y votar. Ustedes luchan por las cosas en las que creen, pero tienen que votar. Esta es una política fenomenal.
No se puede conseguir absolutamente todo, no funciona así. Este proyecto de ley que tenemos creo que es el mejor que hayamos aprobado, Mike, donde quiera que estés. Creo que es lo mejor y vamos a conseguir que se apruebe, pero será lo más importante. Y yo creo que la guerra, como le llaman, aunque no es una guerra, están viniendo para acá negociadores muy fuertes, quieren venir a conversar. Hace 2 años esto hubiera sido impensable, hace 3, 4, 5, 7 años. No quieren aranceles. Es muy simple. Estamos forjando acuerdos y los países están pagando los aranceles. En este momento China está pagando aranceles de 141%. Suena ridículo, pero ellos nos cobran eso por muchos artículos. 140, 125%. Pero ahora nos toca a nosotros. Ahora nosotros somos los que vamos a sacar provecho. Vamos a hacer a nuestro país aún más fuerte que nunca. Vamos a tener que luchar por cada estado, por cada escaño. Tengo la intención de hacer campaña por candidatos en todo el país. Sí, señor. Y no basta con mantener la mayoría, queremos ampliarlas. Esto es lo que pasa con las elecciones de mitad de periodo. Rara vez los presidentes en ejercicio ganan en la mitad de periodo. No me explico por qué. No vamos a dejar que esto se convierta en una profecía. Estamos estableciendo récords en este momento. Estamos logrando más aprobaciones que ningún otro presidente en los primeros 100 días de gestión. Alguien decía que es el primer mes de presidencia más exitoso en la historia de nuestro país. Y creo que es así. Y vamos a continuar de esa manera. Y nos va a ir muy bien en las elecciones de mitad de periodo. No hay razón para que sea diferente. Por cualquier razón, para el presidente en ejercicio, las elecciones de mitad de periodo son un problema. Pero si estamos haciendo un buen trabajo, no debería haber problema. Bueno, en C-SPAN 1, bueno, eso es un avance. Yo estaba escuchando, me estaba poniendo el corbatín y estaba en C-SPAN 1. Estaban hablando de eso y pensé, bueno, a la gente le gustan sus líderes, el partido está yéndole muy bien. Hay un par de cositas que pudieran cambiarse, pero el partido le está yendo bien. Y no hay razón para que no nos unamos para ganar las elecciones de mitad de periodo. Mike hablaba de esto. No es suficiente una mayoría. Bueno, por un tiempo teníamos un solo voto de diferencia. Cuando se tiene una ventaja de 1 y se pasa a una ventaja de 7, es abrumador, es maravilloso. Es la cosa más especial. Suena como que somos imbatibles. Realmente deberíamos tener 100 puntos de diferencia a favor. Porque esta otra gente tiene las peores políticas que se pueden imaginar. Obviamente tienen que tener un problema. Toda esta porquería. 13 demócratas representando distritos que votaron por Trump y en grande. Y en 2026 les vamos a decir a todos que están despedidos. Fuera. Bueno, 13 es un número pequeño comparado con algunas de estas estadísticas. Tenemos que trabajar intensamente. Vamos a hacer teleconcentraciones. Acabamos de pasar por 2 grandes elecciones y han estado presentando a nuestros nuevos congresistas. ¿Dónde están? Los quiero ver a los ojos. Quiero verlos a los ojos, Randy. Ahí están, 2 de ellos. ¡Qué trabajo excepcional! Nunca has tenido dudas. ¿Y dónde está el segundo? Sé que está por aquí. Le dieron un asiento terrible. Buen trabajo, nos sentimos orgullosos de ti. Muy buen trabajo.
Y, ¿saben? Decían, las elecciones van a ser reñidas, muy reñidas. Y bueno, en uno de los casos la victoria fue por ¿cuánto? 17, 18 puntos. No me parece que eso sea una votación reñida. Ganamos por 15, 20 puntos. Y decían, fue una noche terrible para Trump. Terrible, solamente ganaron con una ventaja de 18 puntos. Por favor. Buen trabajo, felicidades. Pero además de nuestro excelente presidente en la Cámara, nos complace tener aquí al líder de la mayoría, Steve Scalise. Y quisiera verte a ti también en C-SPAN 1. Steve ha sufrido mucho. Bueno, yo estaba allí esa noche, no se sabía si iba a sobrevivir. Y hablamos de ese partido de béisbol. El médico me dijo, mire, nunca había visto a alguien que haya sangrado tanto, esto no luce bien. Y su esposa lo adora. Ese día estaba destrozada, estaba llorando porque yo he visto gente que está en aprietos y a sus cónyuges parece no importarle mucho. Cuando se recupera le digo, hazte un favor, divórciate. Estoy bromeando, por favor. Es una broma. Cuando uno dice que está bromeando, la cosa limpia un poquito el efecto para la prensa. Pero sí, yo he visto algunas esposas que una mujer que perdió al marido y al perro el mismo día, y le di el pésame por el marido y dijo, no, pero también se murió Lucy, además le dejó una fortuna. El problema no es tanto Harry, sino el perro. Pero estuve allí con Steven, eso fue muy duro, y fue maravilloso. Un año más tarde estaba otra vez jugando. Estaba en la segunda base. Y, ¿saben? No es fácil. Pero tuvo una suerte que la bola llegó hasta donde él estaba, ahí mismo, enfrente. No sé cómo, pero fue como un batazo de Grandes Ligas. Él se agachó, hizo el bloqueo, lanzó a la primera base. La cosa más increíble. Bueno, yo les digo, Dios estaba viendo el partido. ¿Se acuerdan de eso? Increíble. Él agarró la bola, la lanzó y después lo sacaron del juego. Dije, bueno, el manager lo sacó del juego porque después de eso no se puede mejorar más. Es maravilloso cómo le ha ido. Ha sido muy especial, todos lo sabemos. Él ha hecho algo increíble. Otra persona a quien he llegado a conocer muy bien, ha hecho un trabajo fantástico, es Tom Hammer, líder de la mayoría. Es fantástico. ¿Dónde está Tom? ¿Dónde está nuestro Tom? Quiero ver a su esposa. Miren, su esposa es mejor que él. Y él lo admite. Hola, Tom. ¿Dónde está? Se quedó en casa, está viendo C-SPAN. Gracias, Tom. Muy buen trabajo que has estado haciendo. Y Lisa, estabas hablando de Donald Trump. Hoy Lisa McClain, presidenta de la conferencia, y estaba hablando de Trump. Se lo agradezco. Gracias, Lisa. ¿Dónde está Lisa? Increíble. Muchas gracias. Vi tu discurso, el de Steve, todo. Y me dijo, mire, tenemos que salir, vamos a llegar tarde. Dije, no, quiero ver los discursos. Y después Richard Hudson, quien estableció un récord esta noche. Muy buen trabajo, Richard. Excelente trabajo. Y Brian Jacobs, que estaba conmigo desde el primer día de mi carrera política. Él ha sido fantástico. Fantástico. Y me dijo, ¿cree que estaría bien? Él quería postularse al Congreso, siempre ha querido hacer eso. Pero él me estuvo apoyando, sabe mucho de política y de boxeo. Le encanta la política. Pero él quería postularse. Creo que tenía esta ambición de ser un congresista y se abrió un escaño. Brian, en Georgia, y dijo, ¿qué piensa usted? Dije, bueno, tiene mi respaldo. Y él ganó,
y nunca ha dado marcha atrás. Es un tipo fantástico, es un gran líder político, un excelente político. Brian Jack, ¿dónde estás, Brian? Muy buen trabajo. Estoy orgulloso. Y más de 160 miembros del Congreso. Realmente les ha ido muy bien. Y como decía antes, los demócratas han perdido la confianza. Se volvieron locos. ¿Qué les parece este nuevo que tienen? ¿Qué les parece? ¿Es esto en serio? ¿Esa es su nueva figura estelar? Están en verdaderos aprietos. Es una locura. Pero ellos han perdido completamente la confianza. Y es muy difícil cuando se llega a ese punto. Pero han sufrido mucho y ahora piensan que Crockett lo va a rescatar. En noviembre, estos líderes recibieron un mandato del pueblo estadounidense. A nivel presidencial, ganamos en todos los 7 estados péndulo, ganamos el colegio electoral 312 a 326. En las noticias falsas decían, va a ser muy reñido porque, bueno, él debería conseguir 270. Bueno, fui a Nebraska, hice campaña por un voto en New Hampshire, porque decían, bueno, puede ser 270, 269, así que fui a buscar esos votos cruciales. Ganamos en Nebraska, pero yo estuve allí, fui por todos lados haciendo campaña y conseguimos los votos y ganamos de forma abrumadora, ganamos el voto popular por primera vez en décadas para los republicanos. Y creo que esto lo vamos a seguir viendo. Ganamos el 85% de los condados de Estados Unidos. Ese es ese mapa que ustedes ven, que es prácticamente todo rojo. Por primera vez en la historia, todos los 50 estados se volcaron al Partido Republicano. Por primera vez en la historia. Fue un cambio hacia los republicanos. Hoy en día hay más republicanos registrados que nunca antes en la historia de nuestro país. ¿Qué les parece eso? Mientras tanto, la aprobación para el Partido Demócrata ha caído a su punto más bajo en la historia, 26%. Así que hablemos de las elecciones de mitad de periodo. Están en el punto más bajo que ha tenido cualquier partido. El Partido Republicano es un partido más grande hoy que nunca. Y debo decirles que es más grande ahora que cuando escucharon por primera vez el nombre de Donald Trump asociado con la política. Le decía a mi esposa, creo que voy a hacer esto. Le dije, ¿lo apruebas? Y me dijo, claro que sí, pienso que vas a ganar. La primera dama me apoya, no sé si lo creen o no, pero me lo dijo. Me dijo, sí, yo creo que vas a ganar. ¿Cómo crees que me va a ir? Me dijo, vas a ganar. Y dije, tengo un problema, nunca he hecho esto antes. Y dijo, bueno, no importa, tú eres muy talentoso. Y le dije, muchas gracias. Bueno, así es fácil llevarse bien. Pero tenemos más gente y más entusiasmo del que haya visto el partido. Creo que ningún partido había tenido este nivel de entusiasmo, este espíritu. Mucho de ello se debe a nuestros líderes. Los demócratas son un partido fracturado, con malas políticas. Ellos han perdido tanto. Políticos, la gente, han abierto la puerta para victorias asombrosas de los republicanos. Y muchos de ustedes, algunos legisladores, representantes, senadores, tenemos que trabajar muy duro para ganar, porque no hay manera en que ellos ganen en base a sus políticas. Basta con que cumplamos nuestras promesas con el pueblo y que pongamos a Estados Unidos primero. Y yo lo dije, mi campaña se basa en el sentido común. Parece como una frase que se hubiera usado antes en la política. Ahora mucha gente la está usando, incluso algunos sinvergüenzas demócratas. Dicen, yo estoy
postulándome en base al sentido común. Bueno, el problema con la política es que si uno se le ocurre un lema, los otros se lo copian. Pero ¿recuerdan cuando yo dije que no íbamos a tener impuestos en las propinas? Bueno, el estado de Nevada, no lo pronuncien mal porque pierden 25%. Y suena mejor. Nevada suena como Brooklyn. Tiene sentido. Yo vengo de Nevada, pero no lo llamen así. Pero como ustedes saben, los corruptos globalistas que han arruinado nuestro país durante décadas ahora se quejan de que yo estoy haciendo lo que prometí en la campaña. Todo esto, los aranceles, lo de los hombres en deportes femeninos, las fronteras seguras. Hoy en día tenemos las fronteras más seguras. Pero prefieren olvidar, no quieren escribir sobre eso. El precio de los huevos. Cuando llegué a la presidencia, hablaban de los huevos. No es un tema muy glamoroso, pero llevaba una semana en el cargo y decían, los precios de los huevos se han disparado. Y le dije, mire, llevo apenas una semana aquí. No sabía de esto. Y hacían un escándalo. El precio de los huevos está aumentando. Y dije, mire, acabo de empezar. Déjenme enterarme qué está ocurriendo. ¿Cuál es el problema? Así que me dijeron, sí, con Biden los precios se duplicaron, triplicaron, cuadruplicaron. Decían, no usen huevos de verdad para la Pascua, usen los de plástico. En Mar-a-Lago usamos huevos plásticos por todos lados. Y dicen, no usen los huevos para las celebraciones de Pascua. Bueno, tenemos una maravillosa secretaria de Agricultura, como saben, Brooke Rollins. Sé que está por aquí en algún lado. Y cuando ella se traza una meta, va en serio. Ahora el precio de los huevos ha bajado 87%. Y pueden conseguir todos los que quieran. Pero de eso no hablan ni quieren escribir. Bueno, yo lo menciono con frecuencia y los reporteros nunca lo mencionan porque tenemos éxito. Si uno es republicano y tiene éxito, uno mismo tiene que hablar de sus logros, porque nadie más lo va a hacer. Es difícil. Déjenme decirles, este es un negocio bien fuerte. Pero ustedes escuchan a estos mismos sinvergüenzas hablando de los aranceles. Estados Unidos perdió 90.000 fábricas y plantas. Bueno, si tuviéramos un mapa del tamaño de esa pared y pusiéramos un alfiler por cada fábrica, no nos alcanza el espacio. Resultado del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el peor acuerdo de la historia. Bueno, le puse fin, no fue fácil, pero era tan malo. Es interesante, hay gente que tiene mucho poder político. Es difícil acabar con un mal acuerdo, pero fue reemplazado por el acuerdo Canadá-México-Estados Unidos. Pero cuando hacen trampa, las cosas no salen tan bien. Yo tengo un gran respeto por México, por Canadá, pero hacen trampa. Canadá cobra 270% de aranceles por nuestros productos agropecuarios. Tienen aranceles variables para los productos lácteos. Y hablan de 2%, sí, para los primeros 2 empaques. Eso no puede ser. Tenemos que estar alertas, pero tenemos que decir las cosas como son. Se perdieron 6 millones de empleos en el sector manufacturero, 21 millones de inmigrantes ilegales cruzaron la frontera, muchos de ellos criminales, narcotraficantes, desquiciados. Algunos lugares cerraron manicomios. Se volvían locos cuando yo hacía las referencias a Hannibal Lecter, del Silencio de los Inocentes. Decían, ¿por qué menciona eso? Es un personaje de ficción. No, muchos de esos entraron por la frontera. Pero cuando la gente fue a votar, entendieron por qué hablábamos de esto. Bueno, la gente decía, no queremos tener a un Hannibal Lecter en nuestro país. Bueno,
fue toda una fuerza decisiva, pero la prensa se volvía loca si yo lo mencionaba, decían, porque es un personaje de ficción. Pero el punto es que están vaciando hospitales mentales y manicomios y enviando a la gente a nuestro país. Eran cifras sin precedentes. Yo estoy lidiando con otros países todo el tiempo. Ahora muchos quieren que lleguemos a un acuerdo. Nosotros estamos bien recibiendo esos 2.000 millones de dólares diarios, pero ellos quieren un acuerdo y hablan de esto y dicen, no podemos creer el tema de las fronteras abiertas. Bueno, ellos tienen controles en sus fronteras, ellos entienden el problema. Esta gente o está loca o está enferma. Pero ahora esa misma gente me dice cómo tenemos que lidiar con China. La misma gente que vendió al país durante décadas, ahora están hablando de China. China ha pagado casi 700.000 millones de dólares en aranceles. Y dicen, Donald Trump no ha sido suficientemente firme con China o con Rusia. Bueno, ¿se acuerdan del Nord Stream 2? El mayor oleoducto del mundo. Yo lo cerré, lo controlaba Rusia. Putin me dijo, eso es lo peor que pueden hacer y no que quieren que seamos amigos. Bueno, es un oleoducto que sirve a toda Europa, que va a Alemania. Lo cerramos y dijeron, bueno, él no fue suficientemente firme con Rusia. Por cierto, para su información, estamos tratando de ponerle fin a la lucha entre Rusia y Ucrania. Esa guerra nunca hubiera ocurrido si no hubiéramos tenido unas elecciones manipuladas. Y podemos decirlo con claridad y con orgullo. Esas elecciones no se van a repetir. Tenemos que tener voto en el mismo día, identidad de los votantes, demostración de ciudadanía. Y se acabó. Es decepcionante porque muchos gobernadores republicanos hablan de esto. Votos el mismo día, boletas de papel con marcas de agua para evitar que se haga trampa en las elecciones. 37 millones de personas, lo que sea, la gente va, la gente vota, se hace el escrutinio y se tienen los resultados el mismo día. Las máquinas de votación cuestan una fortuna. Dicen, bueno, pensamos que tendremos un cómputo final en 2 semanas y media. Un momento, hoy fue el día de las elecciones. En California, 4 semanas más tarde seguían contando votos. Y por cierto, el voto en papel cuesta 8% de lo que cuestan las máquinas. ¿Por qué los gobernadores republicanos no se van por este lado? Bueno, ¿es lo mismo? No, no es lo mismo. Nada es infalible, pero esto está muy cerca. El costo es solo el 8%. Así que pueden tener unas elecciones con el 8% del costo de las máquinas y tienen un cómputo exacto. Teníamos el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la inmigración ilegal, el Acuerdo de París y la entrada de China a la Organización Mundial de Comercio. Ese fue un día maravilloso, el día que China entró a la Organización Mundial de Comercio. Bueno, no siguieron las reglas porque decían, somos una nación en desarrollo, deberían permitirnos hacer estas cosas. Y nuestra gente decía, bueno, sí, son una nación en desarrollo. En desarrollo estamos nosotros. Tenemos que desarrollar nuestras ciudades. Pero no podemos dejar que los demócratas se salgan con la suya. Pero nosotros sí estamos en desarrollo. Los globalistas se han equivocado en tantas cosas y me han atacado como a nadie. A ninguna persona la habían atacado tanto como a Donald J. Trump, pero yo lo llevo como una condecoración. A nadie lo habían atacado tanto. Me hicieron más investigaciones que Al Capone, un criminal violento, un mafioso. Y a mí me investigaron más que a él. Nuestros adversarios
Piensa que nuestras políticas van a fracasar, les aterra que tengamos éxito y que nos hagamos más fuertes como partido. Y eso es lo que está ocurriendo. Va a ser algo excepcional. Y realmente estoy ansioso por las elecciones de mitad de periodo. Vamos a demostrar que esos años de traición no van a ser olvidados, porque lo que hicieron es traición. Cuando permitieron que millones de personas entraran a raudales desde todas partes del mundo. Para mí eso es traición lo que le hicieron al país. Esto es algo impensable. El dinero que tenemos que usar para sacar a esta gente. Y ahora tenemos jueces que dicen, no, dejen que el tren de Aragua regrese a nuestro país. Quieren que estos tipos vuelvan. A un individuo le cortaron los dedos. Le preguntaron, ¿usted llamó a la policía en Colorado? Sí, yo lo hice. ¿Usted nos atacó? Bueno, estaban adueñándose de muebles en todo Colorado. Ah, usted lo hizo, déme la mano, ponga la mano aquí. Y le cortaron los dedos. Pero quieren que esta gente vuelva. ¿Y qué tal la confusión? Un individuo que no era del tren de Aragua, sino de la MS-13. Se confundieron, hay que traerlo de vuelta al país. Necesitamos gente que ame a nuestro país. Me enorgullece ser un presidente para los trabajadores, alguien que trabaje por la clase media, no a la clase política, y que defienda a Estados Unidos, no a los tramposos de todo el mundo. Hicieron trampas con los aranceles, robaron nuestro dinero, nuestros trabajos, y ahora dicen, no los estamos tratando bien. Sí, los estamos tratando muy bien. Tienen suerte que estemos haciendo lo que estamos haciendo. Cuando hablamos de los aranceles, dijimos, bueno, vamos a cobrarles lo mismo que cobran ellos. Y dije, voy a cobrar hasta menos que eso. Créanme, estamos siendo amables. Mi trabajo no es maximizar las ganancias exportando empleos y buscando coches importados. Es terrible lo que están haciendo estas corporaciones, pero nos estamos agarrando. Mi trabajo es defender el sueño estadounidense y debo defender a los ciudadanos de Estados Unidos. Esa es mi responsabilidad. El sueño estadounidense no se menciona, lo mencionaron durante 4 años, después se dejó de mencionar cuando estaba Joe el Dormilón en el cargo. Una de las cosas más difíciles que tuve que hacer con Joe Biden fue encontrarle un apodo. ¿Cómo lo llamamos? ¿El dormilón o el sinvergüenza? ¿Qué les parece? ¿El sinvergüenza? ¿Quién prefiere el dormilón? Ese es el problema. Es casi lo mismo. Ambos se aplican. Ambos le quedan bien. Él tiene una capacidad que yo no tengo. Dicen que él era buen golfista, pero no es así. Alguien dijo, la única vez que yo me enojo es cuando él dijo que tenía un handicap de 6 en golf. 36 si acaso. Pero él tiene una habilidad que yo no tengo. Él podía ir a la playa arrastrando el traje de baño porque parece que se le estaba cayendo. Tenía dificultades para caminar por la arena porque pesa en los pies. Cargando una de esas sillitas de aluminio que si uno se sienta se parte, y él se sienta en la playa, una playa llena de fotógrafos. Bueno, siendo el presidente iba con fotógrafos y se queda dormido. ¿Quién puede hacer eso? ¿Quién se queda dormido? Y él volteó la cabeza y se le salía la baba. Yo no me pudiera quedar dormido en esas circunstancias. Estaría muy consciente de cómo me veo. Yo estaría sentado así y le diría a mi esposa, es hora de irnos.
Claro. Este tipo podía ir a la playa y en segundos se quedaba dormido. Bueno, si yo cierro los ojos y me quedo con la boca abierta, salen las primeras planas. A Estados Unidos lo estuvieron estafando durante 50 años y dijimos ya no más. En los años 50 Estados Unidos estaba dominando la producción mundial de los automóviles. Hoy en día producimos solo el 11%. China produce 3 veces más que nosotros. Déjenme decirles, con los aranceles que hemos establecido a los automóviles, aluminio, el acero, aparte de los demás, esta es la base. Las empresas están regresando a nuestro país. Tienen problemas para encontrar lugares donde establecerse, para reactivar plantas. Estaban levantando plantas en México y ahora se están viniendo a Estados Unidos. Yo sé lo que estoy haciendo. Sé lo que estoy haciendo y ustedes lo saben, por eso me dieron su voto. Y los fabricantes de microcircuitos están viniendo también. Piensen en esto. Estamos hablando de $7 billones en mes y medio. Bueno, tienen que darme tiempo. Así que, bueno, descontemos las primeras 2 semanas. Pero llegamos a casi $7 billones. Nunca habíamos tenido algo semejante. Pero si ustedes piensan en Biden y otras campañas, nadie había tenido cifras así en un año completo. Estamos hablando de los principales fabricantes de microcircuitos del mundo, fabricantes de automóviles. $7 billones en inversiones. Yo lo veo en términos de empleos y están regresando a niveles sin precedentes. En México ya no van a construir estas plantas, las van a establecer en los Estados Unidos de América. Es muy emocionante. Y todo esto se debe a 2 cosas. Decían, bueno, debido a las elecciones del 5 de noviembre y debido a los aranceles, en ese orden. Y lo más listos dicen, sí, sí, lo primero fueron las elecciones y luego los aranceles. Déjenme decirles, el tema son los aranceles. Pero nadie más hubiera hecho esto porque tenían miedo. Tenían miedo de ser criticados, por los globalistas. Los barcos de Estados Unidos han patrullado los mares, nuestros soldados han protegido el mundo, nuestra riqueza ha apuntalado al mundo, pero a pesar de todo eso, ustedes no encuentran un coche estadounidense en Berlín, o en Tokio, o en Shanghai. Yo le decía a Angela Merkel, Angela, ¿cuántos Chevrolet hay en Berlín? Ninguno, Donald, ni uno. Exactamente, ese es el punto. ¿Cuántos Chevrolet hay en Múnich? Ni uno. Ustedes nos han enviado 7 millones de vehículos el año pasado. Así que vamos a empezar a comprar vehículos hechos en Estados Unidos, fabricados en Estados Unidos. Y bueno, una de las mejores cosas que hemos establecido es la deducción de intereses. Si ustedes compran un coche fabricado en Estados Unidos, los intereses del préstamo serían deducibles. Ojalá se pueda concretar. Y no hemos sido muy fuertes en esto, pero toma tiempo. Pero si piensan en esto, si ustedes van y compran un coche, piden un préstamo, tienen una deducción, siempre y cuando sea un vehículo hecho en Estados Unidos. Eso produciría dinero, eso sería beneficioso. Y debo decir que en Nevada, cuando se me ocurrió esto de no grabar las propinas, eso nos dio un apoyo sustancial. Bueno, ella no habló mucho, tenía sus razones, pero en un discurso ella dijo, por cierto, no vamos a tener
impuestos sobre las propinas y la abuchearon. ¿Se acuerdan? ¿Qué fue lo que pasó? Quizás debería contarles esto rápidamente. Estaba en mi edificio en Las Vegas, en un restaurante, y esta chica que nos estaba atendiendo, muy linda, no se puede decir eso. Si ustedes le dicen a una joven que es linda, ya es el fin de su carrera. Pero en fin, era muy linda. Y me dijo, ¿cómo está, señor? Un placer que esté aquí en el hotel. Y dije, gracias. Estoy con un grupo de gente, algunos políticos acá, muy interesante. Y decían, bueno, están yendo en pos de mis propinas. Continuamente, cuando recibimos propinas, nos quieren cobrar impuestos. Y me dijo, mire, no debería haber impuestos sobre las propinas. Le dije, ¿cómo? Repítalo. No debería haber un impuesto sobre las propinas. Eso me lo dijo ella era mi consultora. Mucha gente gasta millones de dólares para desarrollar estas ideas. Y ella lo dijo, no impuestos en las propinas. Me pareció excelente. Terminamos nuestra cena, estuvo excelente. Salimos, había muchas cámaras allí. Y dije, damas y caballeros, tengo un anuncio de una nueva política para todo el país, pero específicamente para Nevada. No impuestos sobre las propinas. Y las cámaras enloquecieron. Y ganamos el estado abrumadoramente. Tengo que encontrar a esa chica y darle las gracias. Sirvió como mi consultora. No nos cobró millones como otros. Bueno, algo aún peor, otros países tienen barreras no monetarias. Aquí no estamos hablando de restricciones financieras. China, como ustedes saben, es uno de los que están principalmente en falta. Mire, yo me llevo bien con el presidente Xi, nos hemos llevado bien durante años. Las cosas se estropearon con el COVID. Ese fue ese puente demasiado lejos. Es un hombre que ama a su país, y yo amo al nuestro. Es un hombre muy listo. Y les dije, tienen que luchar por sus países. Nosotros no podemos luchar por ustedes. Nosotros estábamos luchando por otros países, pero eso se quedó atrás. Se robaron nuestra propiedad intelectual, nuestros secretos comerciales, manipularon la moneda a nivel sin precedentes. Hoy se anunció que China está devaluando sustancialmente su moneda. Bueno, ellos saben todos los trucos. Eso hay que reconocérselo. Ellos están manipulando su moneda para tratar de contrarrestar los aranceles. Bueno, no funciona así. Pero a fin de cuentas van a tener que comprar petróleo. Nosotros tenemos suficiente reserva de gas y de petróleo. Eso es lo que más los afecta. Ellos exportan a través de nuestros aliados comerciales, incrementando los déficits de estos países. ¿Saben? Cuando se les impone un arancel, ellos estaban enviando grandes cantidades de acero a nuestro país. Tenemos acero gracias a lo que ellos han hecho. Ellos imponen aranceles sumamente altos, hasta de 50%. Pero se acabó. Hubiéramos perdido todas nuestras acereras. Creo que las farmacéuticas van a responder, porque nosotros no estamos fabricando nuestros propios medicamentos, se hacen en otros países. Y es el mismo empaque en nuestro país comparado con lo que se vende en Londres u otros lugares. Pero nosotros pagamos hasta 10 veces más. 10 veces más. Algo que se vende en $88 en Londres, aquí cuesta 1.300, hecho por la misma empresa.
Y se los dije, se acabó. Bueno, lo que ellos no les dicen es que estos países son muy listos. Dicen, no pueden cobrar más de $88 o no pueden vender su producto. Y las farmacéuticas les hacen caso. Pero nosotros vamos a hacer algo que tenemos que hacer. Vamos a establecer aranceles a los farmacéuticos y van a regresar al país, porque somos un enorme mercado. La gran ventaja que tenemos es que somos un mercado enorme. Así que muy pronto vamos a anunciar un arancel sustancial en productos farmacéuticos. Y cuando escuchen eso, van a salir de China y de otros lugares, porque muchos de sus productos se venden aquí, la mayor parte, y van a estar abriendo plantas por doquier en nuestro país. Así que, damas y caballeros, noticia de último momento, eso es lo que va a ocurrir. Otros presidentes le permitieron a China salirse con la suya, pero yo soy diferente. No va a ocurrir bajo la presidencia de Trump. Después de todos los abusos que han cometido, China está tratando de imponer aranceles adicionales. Ellos se enriquecieron por los aranceles. Cuando lo hacemos, dicen, es terrible. Pero ellos se enriquecieron, no solo China, muchos países. Si piensan en Vietnam, tantos otros, pudiera nombrarles a 50. Biden no hubiera podido nombrar ni a uno. Un país, mencione un país. ¿Cuál es el nombre de nuestro país? No tenía idea. Es por eso que estos aranceles adicionales a China entran en efecto esta noche, 104%. Hasta que lleguemos a un acuerdo, esa va a ser la situación. China, ellos quieren llegar a un acuerdo, realmente. Lo que pasa es que no saben cómo empezar. Son gente orgullosa. Ahora China va a pagar una contribución sustancial a nuestro tesoro. No sigan diciendo que este es un impuesto sobre nuestra gente. Miren, vean lo que pasó durante mi primer gobierno. No teníamos inflación y no obstante levantamos cientos de miles de millones de dólares en aranceles cobrados a China. Ningún otro presidente consiguió algo similar de China. Yo conseguí cientos de miles de millones y aún así nos llevábamos bien porque entendían que lo que estaban haciendo estaba mal. Cuando uno les explica, dicen, bueno, numerosos líderes me dijeron, sí, tiene razón. Anticipaba que usted lo mencionaría, porque muchos de estos acuerdos fueron suscritos por algunos predecesores, o eran corruptos o estúpidos. Es terrible, pero eso está cambiando. Mucho lo cambiamos en los primeros 4 años, pero ahora estamos haciendo estos cambios. En esos primeros 4 años, nuestro país tuvo su periodo más exitoso, un repunte de 88% en las bolsas de valores. Ninguna otra presidencia había logrado algo semejante. 88%. Había mucha gente muy satisfecha y creo que esta vez nos va a ir todavía mejor, porque esta vez estamos haciendo lo que queremos hacer por la vía de los aranceles. Y recuerden esas cifras, 2.000 millones de dólares por día, eso es absurdo. ¿Es posible? Sí, claro que sí. Esto es más grande que cualquier acuerdo que hayan hecho con sus compañías. Estas son las transacciones más grandes en la historia de nuestro país. Y no se dejen llevar por esta gente que dice, miren, estos países están aquí, están desesperados por llegar a un acuerdo. Hacemos lo que sea, lo que usted quiera. Y de repente algunos republicanos rebeldes que dicen, creo que el Congreso debería encargarse de las negociaciones. Mire, ustedes no saben negociar como lo hago yo. Si el Congreso se encarga de las negociaciones, bueno, hay que vender el país. Hoy vimos a algunos congresistas decían, quizá tendríamos que involucrarnos en la negociación de los aranceles. Eso es lo que nos faltaba. Que nos vengan a decir cómo negociar. Mire, los chinos estarían felices. No pagarían nada, nosotros les pagaríamos a ellos.
Bueno, hasta el concepto afecta. Cuando ven una historia como esta, dicen, esto afecta la posición negociadora y en las noticias quieren agarrarse de esto. Tenemos que mantenernos unidos. Yo defiendo a los trabajadores de estas prácticas injustas. Los republicanos quieren ver que recaudemos estos millones y millones de dólares para Estados Unidos y que podamos tener los mayores recortes fiscales en la historia del país, los recortes más grandes en la historia de los Estados Unidos. La razón para esto es que tuvimos un excelente primer periodo de gobierno. El otro día veía que tuvimos un incremento de 88%. Piensen en eso. Y eso es con todas las dificultades, las investigaciones falsas, las cosas de Adam Schiff. Yo no había visto semejante cabezón. ¿Cómo puede tamaña cabeza sostenerse en un cuellito así? Es un misterio. Nadie entiende eso. Pero es uno de los seres humanos más deshonestos que haya visto. Y no podemos dejar gente así en cargos públicos. Él estaba a cargo de la cacería de brujas, cuando andaban con aquello de Rusia, Rusia, Rusia. Algo totalmente inventado. Piensen en eso. Se inventaron una historia, sabían que era falsa, la mantuvieron durante año y medio, 2 años. Rusia, Rusia, Rusia. Yo no sabía nada de eso. Y dije, bueno, nada. Establecimos los aranceles que íbamos a establecer, que dijimos que íbamos a establecer. Y decían, no, nunca habían tenido un problema así. Pero era Rusia, Rusia y Rusia, constantemente. Lo que hacían era el tema de que Rusia perdió las elecciones porque esperaban que la sinvergüenza de Hillary ganara. Nosotros vimos la mayor concurrencia de votantes que hayamos tenido, solo superada por la elección más reciente. Tuvieron estas audiencias, una reunión supuestamente secreta. Tenían a Adam Schiff. Él convocaba una conferencia de prensa y como tenía que ver conmigo o mi familia, él se inventaba una conferencia de prensa y decía, deben recordar que él sabe que esto es falso porque él mismo lo inventó junto con Hillary. Él sabe que esto es falso. Estamos lidiando con seres humanos. Pero decía, Donald Trump, hijo, el hijo del presidente de los Estados Unidos, va a pasar muchos años en la cárcel por las cosas que ha hecho con Rusia. Bueno, piensen en esa declaración desde la perspectiva humana. Están amenazando a mi hijo con ir a la cárcel por algo que él ni siquiera sabe de qué están hablando. Y dice, ¿qué es esto que están diciendo que yo tengo que ver con Rusia? Yo no sé nada de Rusia. Te lo aseguro, papá. Y Adam Schiff sale y hace una declaración hablando de esta farsa que se inventó. ¿Qué clase de persona tan terrible se puede ser? Sometieron a mi hijo y a mi familia a este trauma. Estos individuos son degenerados. Y yo antes les daba el beneficio de la duda, pero he visto demasiado. Se inventan estas historias sobre Rusia. Ahora admiten que esto era falso. Era Rusia, Rusia y Rusia, a sabiendas de que esto era falso. Y le decían a un muchacho que iba a pasar el resto de su vida en la cárcel por las cosas que había hecho con Rusia, sabiendo que es mentira. ¿Qué clase de gente puede hacer una cosa así? Eso tiene un impacto terrible en la familia. Y le decía, Don, ¿estás bien? Yo, sí, no sé por qué me quieren vincular con Rusia, no tengo idea de qué están hablando. Es una situación detestable. Y es por eso que tenemos que reventarlos en las elecciones de mitad de periodo. Y tenemos que reventarlos en 4 años. Vamos a recortarle los impuestos a los trabajadores, a los productores. Vamos a incrementar la productividad del país. Vamos a estimular
a la industria manufacturera y nuestro país va a prosperar como nunca. Tenemos que concretar estos acuerdos. No tenemos 2 semanas para esperar. Pueden ocurrir cosas terribles en la política. Vamos a dejar estos espectáculos. Dicen, bueno, quizá un poco más, un poco más. ¿Saben qué? Si siguen por ahí, no van a conseguir nada. En las últimas 11 semanas hemos creado 350.000 empleos en Estados Unidos, algo sin precedentes, incluyendo 10.000 en el sector manufacturero y apenas estamos comenzando. Los precios de la gasolina, decían, él hizo campaña en que iban a bajar los precios de la gasolina. No, están bajando. El precio de la gasolina ha bajado considerablemente. De hecho, hablamos de $2.50 por galón. Estaba viendo a mis amigos en C-SPAN. Veía que los precios han caído a $2.60, $2.50, $2.75. Estaba hasta en $3.75 cuando llegué a la presidencia. Ahora los precios están bajando. Los precios de los alimentos. El precio de los huevos ha bajado 87%. Como les dije, me estaban criticando por esto. No había terminado de instalarme en la oficina y hablaban de la inflación. La inflación ha bajado a su nivel más bajo en 4 años. Dije, nosotros no teníamos un problema de inflación en 4 años. Y hablábamos de los aranceles, casi $6 billones en nuevas inversiones. Ahora la cifra se ha revisado, son casi 7 billones. Apple va a invertir $500.000 millones. No 500 millones, 500.000 millones. Me decían, ¿serán 500 millones? No, son 500.000 millones. La mayor productora de microcircuitos del mundo. Aquí están hablando de que los otros tipos le estaban ofreciendo miles de millones a estas empresas para que construyeran plantas en Estados Unidos. Se quedaban con el dinero y no construían nada. No, a TSM no les dimos un centavo. La mayor empresa del ramo en el mundo van a invertir $200.000 millones en Arizona construyendo una enorme planta. Todo lo que les dije es, si no tienen una planta aquí, van a pagar aranceles de 25, 50, 75 o 100%. Nvidia está invirtiendo cientos de millones de dólares. Eli Lilly, Johnson & Johnson, Mac, 20.000 millones. Tenemos miles de millones de Merck, Clarius, Stellantis, General Motors, Honda, Nissan y Hyundai. Todos están invirtiendo miles de millones de dólares. Están comprando terrenos para instalar sus plantas en Estados Unidos para no pagar estos aranceles. Y creo que también tienen confianza en el país. Con la ayuda de los aquí presentes, estamos levantando la economía más grande en la historia del mundo. ¿Y saben qué? Tiene sus ventajas. Nosotros le estaríamos imponiendo la mayor carga a la población de nuestro país si no hubiéramos actuado. Pero estamos aprobando el mayor recorte fiscal en la historia. Hay múltiples razones para esto. Esta es una de las razones principales. El otro elemento son las deducciones por un año. Esto estimula a la gente para invertir. Y ahora se está trabajando en algo que va a ser impresionante. Este proyecto de ley le va a generar mucho dinero a nuestro país. Si no hacemos esto, sería un desastre. Y los demócratas dirían que fue culpa nuestra. Toda mi vida he estado observando a los políticos, hice contribuciones sustanciales
Pero toda mi vida he escuchado a políticos diciendo, vamos a aprobar un recorte de impuestos, voy a recortar los impuestos. Ellos son el único partido que dice, vamos a aumentarle los impuestos, voten por nosotros. ¿Quién dice eso? Solamente ellos. Estos lunáticos le dicen a la gente que les van a aumentar los impuestos. Bueno, quién sabe. Pero miren, yo he observado a los políticos toda mi vida y nunca vi a políticos haciendo campaña prometiendo aumentos de impuestos, salvo estos demócratas locos. Como parte de esta legislación, estoy comprometido con los recortes del gasto y eliminar cientos de miles de millones de dólares en gastos dispendiosos. Ya hemos identificado cientos de miles de millones a través de Dodge. Elon ha sido fabuloso. Cientos de miles de millones de dólares en fraude, abuso y gasto dispendioso. Pero ahora necesitamos la resolución sobre el presupuesto. Se tiene que aprobar en el Senado, en la Cámara. Se va a aprobar en ambas cámaras. Thune ha sido maravilloso, debo decirlo. Él ha sido fabuloso. Y él va a trabajar hombro a hombro con sus líderes. Bueno, hay múltiples reglas, procedimientos, cosas muy complicadas, pero Mike ha sido fabuloso y John Thune, ellos trabajan muy bien. Y estamos listos para resolver esta situación, para eliminar la deuda y para darle a la población el mayor recorte de impuestos en la historia. Esto va a ser algo sorprendente. Si seguimos adelante con esta agenda, tendremos una economía fenomenal y una enorme victoria en las urnas electorales, porque tendremos una serie de triunfos, algo sin precedentes, algo nunca visto. No van a poder siquiera tocar sus curules y quizá tendremos 50 o 60 curules más y esto será algo excepcional. Pero si no lo hacemos por estupidez o lo que sea, bueno, en menos de 3 meses nuestro gobierno ha logrado más que otros gobiernos en 4 u 8 años. Y tenemos que documentar todo esto. En cuestión de semanas hemos logrado el número más bajo de cruces ilegales de la frontera en la historia de Estados Unidos. En Tijuana, México, no recomiendo ir allá, pero no obstante, tienen una plaza y allí había cientos de miles de personas. Ayer no había nadie, estaba un hombre barriendo un espacio enorme y este hombre estaba barriendo y no había nadie. El año pasado, bajo Joe Biden puso en libertad dentro de nuestro país a millones de inmigrantes, gente que venía de cárceles o de hospitales mentales. Nosotros hemos liberado un gran total de 9. Y en todos los casos hablamos de emergencias médicas. El mes pasado designamos al Tren de Aragua, a la MS-13, a los cárteles de la droga de México, organizaciones terroristas internacionales. Y gracias a la Corte Suprema, ayer y hoy hubo otra decisión muy importante, vamos a continuar deportando a estos monstruos bajo la ley de enemigos extranjeros. Piensen en eso. Nada de esto habría sido necesario si no hubiéramos tenido unas elecciones manipuladas. Ahora necesitamos que los republicanos en el Congreso nos aprueben los fondos para afianzar la seguridad en la frontera. Eso es lo que estamos buscando. ¿Quién se puede oponer a eso? Sin seguridad en la frontera, sin una buena prensa, será difícil tener un gran país. Muy pronto vamos a tener
elecciones excelentes. Hay que trabajar en eso. Hay que exigirlo. Los estados son un agente. Hay que exigir las boletas de papel, las elecciones en un solo día. Dicen, bueno, estamos cambiando los modelos. Bueno, en unos días lo vamos a hacer. Estamos pintando los edificios, muevan las cajas. No. Y miren, es terrible. Un día de elecciones, no hace falta más que eso. Elecciones en un solo día, boletas de papel. ¿Quién no puede querer una cosa así? Hay que presentar un proyecto de ley. Sería sumamente popular. Y más importante, es imprescindible. Tenemos que tener elecciones libres y justas y seguridad en la frontera. Sin eso, no tenemos un país. Para abaratar la energía y bajar los precios, el costo de la vida, yo declaré desde el primer día una emergencia nacional. Estamos perforando. Retiré a nuestro país del increíblemente oneroso Acuerdo Climático de París. Nosotros estábamos pagando lo que nos habría costado $3 billones. China no tendría que pagar nada hasta el 2025. Rusia seguía operando con el estándar del año 92. India tenía un estándar sumamente bajo, excepto Estados Unidos. Nosotros teníamos que pagar de inmediato. Esto nos habría costado $billones. Suena muy bonito cuando hablan del Acuerdo Climático de París. El nombre es muy bonito, pero era una farsa para Estados Unidos. Miren, si ustedes piensan en la Unión Europea, ¿para qué la establecieron? La establecieron para aprovecharse de los Estados Unidos de América. Este grupo de países se estructuró para hacerle la vida difícil a Estados Unidos. Y lo han hecho. Nos han tratado muy mal. Nosotros no vendemos coches en la Unión Europea, no compran nuestros productos agrícolas, pero nosotros sí les compramos sus productos. Le puse fin a la farsa verde, una de los mayores fraudes que hayamos visto en nuestra historia, superado solo por el escándalo de Rusia. Le pusimos fin a la orden de Biden para imponer la utilización de coches eléctricos. ¿Saben? Están construyendo plantas eléctricas en el centro del país. Invirtieron $8.000 millones y 4 de las 9 no funcionan. Y gastaron $8.000 millones con el cableado. ¿Qué clase de inversión fue esa? Miles de millones. Ahora la gente puede ir y comprar un coche a gasolina o un híbrido, lo que quieran. Hidrógeno no, porque todavía tienen problemas. Tienden a estallar y es difícil reconocer al conductor. Bueno, los coches a hidrógeno son interesantes, pero no tienen un problema. Bueno, sí, de vez en cuando explotan. ¿Cuán grave es eso? Bueno, hemos encontrado restos humanos a 250 yardas del vehículo. Pensamos que era el señor Jones, pero tenemos que preguntarle al dentista a ver si nos ayuda. Así que frente a uno de estos incidentes, olvídense. Es una bomba. Dice, no trabajen en eso. Entre eso y los molinos, esa es la otra cosa. La forma más onerosa de energía. Si tienen un molino cerca de su casa, felicidades, nunca la van a vender. Y hoy he estado firmando una orden ejecutiva histórica para incrementar la producción de carbón a niveles nunca vistos. Porque el carbón es increíble. Tenemos más que nadie. Tenemos más petróleo que nadie, más gas. Ningún otro país tiene reservas comparables a las nuestras.
distintas formas de carbón. Piensen en China. China está abriendo 2 usinas a carbón por semana. Nosotros estamos todavía con este tema de el viento. Esta gente está loca. Dicen, bueno, es muy bueno para el medio ambiente. Sí, mata a todos los pájaros. ¿Quieren ver un cementerio de pájaros? Caminen cerca de uno de estos molinos. Los ambientalistas dicen que es un sueño. ¿Por qué? Porque nunca va a haber energía. Son la forma más onerosa de energía. 10 veces más que el gas natural, mucho más que el carbón, y no es algo confiable. Si quisieran vernos esta noche en televisión, Alice, quiero ver al presidente esta noche. Lo siento, pero no hay suficiente brisa. Vamos a tener la confianza de construir lo que se necesita para el futuro. El carbón va a ser muy útil para nuestro país. No hay nada comparable al carbón en cuanto a energía potencial. Pero será maravilloso. Y se ha progresado mucho en la minería del carbón limpio. Pero los mineros que estuvieron conmigo esta tarde en la Casa Blanca fueron gente increíble. Estos son verdaderos patriotas estadounidenses. Yo no me iría a hacer pulsadas con ninguno de ellos. Son gente muy fuerte. Ellos no quieren estar construyendo aparaticos o reentrenarse para usar aquellas manos tan fuertes para armar teléfonos. ¿Recuerdan cuando Hillary Clinton fue a Virginia Occidental y les cayó encima de forma devastadora? Y decía que los iban a entrenar para hacer microcircuitos. Le vamos a enseñar a los mineros de Virginia Occidental cómo construir microcircuitos. Esas cositas diminutas. Les vamos a enseñar. Estaba haciendo campaña. ¿Y recuerdan eso? Eso fue algo memorable. Uno de los mineros le dijo, mire, yo no quiero hacer otra cosa que no sea excavar por carbón. A la gente le gusta hacer lo que hacen. Ellos quieren ser mineros de carbón. Ellos se sienten bien. Yo no podría hacerlo. Pero ellos son gente increíble, gente trabajadora. Les estamos devolviendo sus vidas. También hemos lanzado la mayor campaña de regulación en la historia. Por cada nueva regulación, he ordenado que 10 de las regulaciones viejas sean eliminadas antes de que las otras entren en efecto. Y estamos trabajando incansablemente para restablecer la paz a través de la fortaleza, para rescatar a nuestros cautivos en el extranjero. Es una situación muy triste, muy, muy triste. Esto nunca hubiera ocurrido si yo hubiera estado en la presidencia. El 7 de octubre nunca hubiera ocurrido. Y el conflicto Rusia-Ucrania nunca hubiera ocurrido. La inflación no se habría desatado. El desastre de Afganistán nunca hubiera ocurrido. El momento más embarazoso en la historia de nuestro país. No la retirada. Ya habíamos tomado esa decisión, pero íbamos a mantener el control de Bagram, la base aérea más grande del mundo. No para Afganistán, sino porque está a 1 hora de donde China fabrica sus armas nucleares. ¿Saben quién ocupa la base ahora? China. China está allí. ¿Pueden creer lo estúpido que era este tipo? No se fueron de Bagram, tuvieron que salir de un aeropuerto local que estaba atestado de la gente de las inmediaciones. Nosotros perdimos a 13 soldados, pero hubo gente, decenas de lesionados. Todo por un líder estúpido. Esto nunca debió haber ocurrido. También esta noche estuvimos con una serie de personas muy valientes, recientemente liberadas por Hamas. Hamas es un desastre. Su nivel de odio.
Ellos entienden de qué estamos hablando. ¿Dónde están? Bueno, ¿cómo se sienten de estar en libertad? Pero no vamos a descansar hasta que sus seres queridos vuelvan a casa. Esperamos poder hacerlo de buena forma. Esperamos recuperar a estos 24 que están con vida. Antes esto no habría sido posible. Esto se debió haber hecho desde el comienzo, bajo el gobierno anterior. Desde el primer día le pusimos fin a las políticas de diversidad, igualdad e inclusión en el gobierno federal y en el sector privado. También firmé una orden declarando como política oficial del gobierno de Estados Unidos que solo hay 2 géneros, masculino y femenino. Hay que mantenerlo simple. Hay una orden ejecutiva muy importante, prohibí la participación de hombres en deportes femeninos y espero que estas órdenes ejecutivas pasen por el proceso legislativo. No puedo imaginarme un republicano que no vote por estas iniciativas. Creo que todos entienden que esto es una cuestión de sentido común. Esto es bueno en la política, pero eso no importa tanto como lo positivo que es para el país. Durante 4 años trataron de revertir el progreso que habíamos alcanzado. En lugar de tener comisiones manejadas por Mike Johnson, Steve Scalise, Jim Jordan, James Comer, Ronnie Jackson y tantos otros de nuestros amigos en esta audiencia, la Cámara estaría en manos de los mismos extremistas y lunáticos que ustedes vieron, incluyendo a Hakeem Jeffries, Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Nancy la Loca Pelosi y Al Green. Ese tipo sí es raro. Bueno, debió haber sido sancionado por la forma en que se comportó. Piensen en eso. Ellos no respetan a nadie. Piensen en eso. Hablábamos de Laken Riley, de otros de los invitados allí, de los padres, de estas personas increíbles. Este chico que tiene un grave caso de cáncer y que tenía aspiraciones de ser policía, ellos no los reconocieron, no aplaudieron cuando estábamos explicando sus historias. El caso de 2 jóvenes asesinadas por inmigrantes ilegales que vinieron al país y mataron a estas chicas. Y los demócratas se sentaron allí, impávidos. Bueno, estos padres estaban sufriendo terriblemente y ellos no fueron capaces siquiera de reconocerlos. Estaban allí estoicos y vergonzosos. Bueno, esa fue una noche terrible para ellos. Y ahora que lo saben, están tratando de compensar, pero tienen problemas. Es por eso que de ahora a noviembre de 2026 vamos a luchar para ampliar las mayorías republicanas en el Congreso y salvar al país de estos chiflados extremistas. No nos van a disuadir, no nos vamos a rendir, ni vamos a retroceder. Si se retrocede, se pierde el respeto, como lo han hecho ellos. Estos individuos han perdido todo rasgo de confianza, pero pudieran recuperarlo, así que no se fíen. Juntos estamos liberando a nuestro país, liberando nuestra energía, reconquistando nuestra prosperidad, protegiendo a nuestros niños, reconstruyendo nuestras Fuerzas Armadas, repeliendo a los invasores, deportando a los criminales, destruyendo las pandillas y dando inicio a lo que la historia conocerá como la Edad de Oro de los Estados Unidos de América. Con el apoyo de ustedes, con su compromiso,
y con su ayuda para elegir a más republicanos vamos a completar el trabajo que comenzamos de manera brillante. Ha sido algo brillante. Si pensamos en 2016, fue brillante. Y nos robaron todo esto con unas elecciones manipuladas. Bueno, yo tuve que pasar por un infierno, encausamientos. Tuvimos que pasar por algo increíble. 2 juicios políticos infundados en base a una conversación telefónica donde no había problemas. Bueno, no sabían qué hacer con esto. Con todo y todo, siguieron adelante. Esta gente enferma. Vamos juntos a darle a Estados Unidos más grandeza que nunca. Gracias, felicitaciones por esta velada. Estoy con ustedes y voy a hacer campaña con ustedes y vamos a ganar, ganar y ganar como nunca. Y gracias a sus líderes. Están haciendo un trabajo fantástico. Muchísimas gracias. Ahí lo tenían, amigos de Videos Mundo, el mensaje último brindado por Donald Trump, en el cual alardea que los países le están rogando para negociar y de esa manera ser perdonados en la guerra arancelaria. ¿Qué opinan ustedes, amigos de Videos Mundo? Déjenme sus comentarios.